Bien, reanudando la audiencia, ahora le corresponderá la palabra al Ministerio Público. Leeré también un nombre más, uno que falta aquí. Doctor. ¿Puedo hablar? Siga, doctor. Leeré otro nombre a ver si lo reconoces, si es de tu época. Falta en esta lista. Marcela Antúnez Fortuna, que usaba el seudónimo de Aline, Yuri o Ana Caraña, abogada, ¿la conocías? La verdad es que no lo recuerdo. ¿No tiene más preguntas, ¿no, señora? No. Doctores, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Ahí. Cualquiera que tenga alguna pregunta, por favor, levántese y hágala frente al micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Usted hizo una serie de explicaciones aquí, pero para mí no quedó muy claro. Usted hizo una serie de explicaciones aquí, pero para mí no quedó muy claro. Cuando ustedes crearon ese grupo de abogados para realizar un trabajo, ese trabajo era un trabajo jurídico que ustedes consideraban que el Estado no estaba cubriendo. En esa parte los presos estaban siendo perjudicados, estaban siendo injusticiados. Usted dijo aquí, y pasaba el plazo para obtener el beneficio y no lo conseguían, ¿es eso? No conseguían el beneficio, el régimen semiabierto. ¿Usted quiere decir eso? Condicional. ¿La pregunta del señor terminó? ¿Sí? Solo para completar, entonces. ¿Y ese grupo de abogados fue creado con el objetivo de suplir esa falla del Estado? ¿Es eso? Eso. Todo eso que usted está mencionando ahora ocurría antes del año 2006. Con diversos abogados que eran contratados para poder suplir esa gran carencia por parte del Estado. A partir de 2006, cuando ocurrieron los atentados, cuando hubo los ataques promovidos por la facción en Sao Paulo, ahí ya tomó otra dimensión. ¿Fue en esa época que se creó? Antes de eso no existía. Sí, había una regulación con abogados para atender esa deficiencia del Estado, antes de 2006. A partir del año 2006 también se hizo eso. Pero había otros intereses involucrados, otros argumentos relacionados con todo lo que he mencionado aquí. Ya. Bueno, ¿estos abogados fueron contratados directamente por usted, por otras personas o por otros abogados? Sí, claro. Algunos eran contratados directamente por mí, otros eran contratados por otras personas y otros por recomendación de otros abogados. Nosotros buscábamos, doctor, solo para intentar aclarar y para que usted tenga una mejor comprensión. Hacer como si fuera una entrevista para ver si la persona simpatizaba con la causa, si la persona demostraba alguna tendencia hacia él. Para todas aquellas cuestiones específicas que, naturalmente, al involucrarse allí en su calidad de abogado integrante del equipo, tendría que hacer, que ya eran simplemente cuestiones de lista. Y en ese proceso nosotros tomábamos la decisión final de traerlo o no. Lamentablemente, muchos de ellos no funcionaron como esperábamos y cuando no funcionaban, buscábamos a otros candidatos y así seguíamos adelante. Los abogados cuando eran contratados, usted dijo que algunos eran contratados a través de otros colegas que eran recomendados. Sí. Sí, claro. Había una junta llamada Después de Todo, donde se tomaban todas las decisiones más importantes y estaba formada por 12 personas. Y dentro de ese marco cada uno tenía la autonomía de buscar, de aportar, de recomendar. Señor, Orlando lo que quiere saber es si algunos abogados fueron contratados por otros abogados, ya que eran parte de la... Podrían sugerir a alguien, aunque no fueran contratados por ellos, podrían sugerir a alguien. La decisión final sobre el contrato era de la sintonía final y del grupo de abogados. Y esos abogados eran contratados para encargarse de la parte jurídica, o cuando eran contratados se les decía, mira, vas a tener que cometer algún delito o hacer algo incorrecto. No se decía exactamente con esas palabras que usted mencionó, pero ese proceso ocurría de manera natural. Naturalmente sucedía. En determinado momento, en determinada atención, algunas cosas que se relacionaban con la facción. Había que hacerlas, había que llevar un recado, había que hacer una llamada a un polo, y quien hacía la llamada era el abogado que estaba en la atención. Puede continuar. Principalmente con los líderes. Usted dijo que hacía una preentrevista si era simpatizante y tal.
¿Qué se suponía que se intentaba lograr? Si ya la tendencia. La tendencia, ¿El asistente? lo más común en aquel entonces era simpatizar con la causa. De modo que si surgía algún inconveniente o problema, uno salía a defenderla, luchando por los intereses de la facción. Pero fue mencionado. ¿Harías otros favores como entregar mensajes? ¿Esto nunca se menciona? En la entrevista inicial No, excelencia, nunca. es Ya lo mencioné, pues es un proceso. ocurre posteriormente. Es un proceso que sucede por la red, incluso por la inteligencia moral, por la vida delictiva. Pero el abogado no estaba obligado a hacer nada ilegal. Nadie está obligado a nada. Lo hace porque está recibiendo, lo hace porque ya se ha involucrado. Llega un momento en que la persona ya está tan involucrada que ya no puede decir que no. Había abogados que trabajaban, hacían la parte jurídica como realmente debe hacerse como abogado. Trabajaba como abogado, siendo abogado, solo abogado. Antes de 2006 hubo bastantes. Nosotros fuimos realmente bastante auxiliados. Y también muy bien respaldados por un gran equipo de abogados profesionales. Incluso, doctor, si su excelencia me lo permite, puedo narrar un hecho aquí para aclarar mejor la cuestión del Por supuesto. doctor. Existía la cuestión de que un abogado fue asesinado, el doctor Marlon. Esa muerte ocurrió en 2009. Ese abogado era una persona que no aceptaba la propuesta simplemente de un recado que él creía que tenía. Dentro de ese recado, alguna idea oculta, alguna orden oculta. Mencionaron que fue porque él estaba jugando a dos bandas con los policías, que estaba metiendo la mano en el dinero, que estaba teniendo una aventura con la esposa, no sé de quién, en fin. Ese fue uno de los motivos que me llevó a cortar la relación con uno de los motivos. Cortar la relación con el comando fue uno de los motivos. Para que usted tenga una idea, él era un abogado constituido y trabajaba exclusivamente para hacer el trabajo de abogado y no aceptaba la cuestión de mandar recados, de involucrarse en asuntos de acciones criminales. Aunque el recado fuera muy simple, él pensaba que había algo oculto. En fin, le estoy dando un ejemplo, señor. Correcto. Doctor, ¿algo más? No solo eso. Este fue un ejemplo de un abogado que hizo bien su trabajo, ¿verdad? Perfecto, doctor. Y Y hubo otros también, por cierto. generalmente cuando la persona empezaba a mostrar resistencia en ciertos tipos de situaciones, esta persona fue despedida o se emitió una alerta para evitar que se encontrara con tales situaciones. ¿Alguien más lo tiene? Sí. Bien. Día. Buenos días, doctor. Soy el abogado que representa a Paulo. Doctor, por favor, hable más cerca del micrófono. Próximo. Para la defensa de Paulo Pedro da Silva y Paulo César Sousa Nascimento Jr., ¿cuántos años de condena te quedan por cumplir? Para ser cumplido, ¿O cumplir? ¿cuánto fue su condena? Mi condena hoy en día es de 67 años. Señor, ¿está preso desde cuándo? A partir del comienzo del año 2000 en adelante. ¿Cuáles fueron los crímenes que cometió? Formación de banda, asalto, robo, falsedad ideológica, porte ilegal de armas. ¿Crimen hediondo? ¿No tiene crimen hediondo? No tengo crimen hediondo. Usted dijo que salió de la penitenciaría 2 en 2009. No de la penitenciaría 2. Oficialmente salí en 2010, pero salí de la penitenciaría de Avaré. ¿Cuál fue el motivo de su liberación de la penitenciaría de Avaré? Amigo, ¿qué pasó? Me encerraron antes incluso de llegar a la penitenciaría de Avaré. No, empecé. Estuve cumpliendo un año allí por razones que me llevaron hasta allí. Disciplinarias generalmente, ¿no? Por supuesto, Doctor, ¿puede hablar más alto, por favor? Solo quería comentar que eso fue lo que él dijo. por supuesto. ¿Y qué sucede? Dos motivos me dejaron muy descontento con todo lo que estaba pasando dentro de la facción. Uno es personal, que fue referente a un comentario que mi hija me hizo. Yo estaba encerrado, recibí una visita y sentí que toda esa situación, usted va a entender, por favor, estaba quitándole la pureza, la ingenuidad a la niña, toda esa influencia de la vida que yo estaba llevando. El segundo fue el mensaje que me trajeron sobre el asesinato del doctor Marlon, con lo cual no estuve de acuerdo. Y les pedí que esperaran a que saliera al sistema normal para poder entender mejor lo que estaba pasando.
Finalmente, después de ese mensaje, 4 meses después, asesinaron al doctor Marlon. Eso me dejó angustiado. Y hay una tercera situación que no voy a mencionar aquí. Bueno, fui a Abaré. Al llegar a Abaré, recibí una orden directa del cuadro final, que era para que yo organizara la puerta de entrada. La puerta de entrada son todos los CDPs donde nosotros, hablo por mí, reclutábamos materia prima. Personas que llegaban al CDP para engrosar las filas de la facción, que allí estaban teniendo problemas. Las personas que estaban en ese cuadro no sabían administrar y tal, y se necesitaban personas maduras para el reclutamiento. Ante todo lo que me estaba pasando, tenía casi prácticamente a 9 personas de mi familia, presas también, y yo no lo acepté. Y empecé a demostrar un descontento explícito. Y a raíz de eso entonces, las personas se dieron cuenta. Yo escribí una carta, doctora, y se la entregué a un ahijado mío para que realmente investigara lo que había pasado, el porqué de la muerte del doctor Marlon. Y esa carta terminó en manos de otros líderes. Eso desencadenó una situación que yo no podía sostener. Yo sabía que iba a morir allí porque me lo advirtieron. Yo estaba en Bernardes, la dirigencia que estaba conmigo fue allí y me avisó. Mira, fulano va a ser enviado a Miami, vamos a pedirle que viaje, o sea, para que lo asesinen. Yo dije, no, espera, ¿está bien? ¿Qué pasa? Ante esta situación pensé que lo mejor era irme y no morir porque sabía que eso habría pasado. Lo entiendo, Orlando. Usted expuso los motivos que le llevaron a hacerlo. ¿Son motivos personales? Personal. Realmente quiero saber qué pasó esa noche. ¿Cómo fue usted liberado de la prisión? En Álvarez me eliminó la siguiente pregunta. Dentro de la penitenciaría, cada preso se mantiene solo. Eso, Una casa unifamiliar en Álvarez. tan pronto como llegué a la unidad penitenciaria, me dieron un teléfono celular para realizar las tareas de la pandilla. Y dentro de ese proceso estuve en prisión aproximadamente 3 o 4 meses, si no me equivoco. ¿Y qué pasa? En un momento dado tuve una discusión con uno de los presos que formaba parte de un grupo importante que ahora opera en las calles. Yo ya era consciente de lo que estaba pasando, de mi insatisfacción. Salí a hacer algo de física. Doctor, no soy consumidor de drogas, pero en ese momento lo usé. Poco. Bueno, no. Doctor, lo siento. ¿Cuál es la relevancia de la pregunta? Entiendo que está tratando de contextualizar la situación y explicar las razones que estaba tomando. Y Lo respeto, pero es un asunto personal. Realmente quiero saber. ¿Por qué abandonó Abaré? Junior salió de la prisión de Abaré ese mismo día. excelencia, llegaré allí. Sí, él viene. Allá. Y dentro de ese contexto, en el patio, utilicé una pequeña cantidad, porción de cocaína. ¿Qué pasó? Mi cerebro no funciona, no está hecho para las drogas. Termino usando esto de cierta manera. No funciona, mi cerebro no funciona con drogas. Y no consumí muchas drogas. Solo que bajo la presión que estaba viviendo allí, ¿qué hice? Previniendo que la situación se convertiría en mi muerte. Hice una llamada y pedí ser retirado de la penitenciaría. Quien me sacó de la penitenciaría fue el giro interno de la casa. ¿Cuántas horas después usted ya estaba prestando declaración al Ministerio Público debido a una delación? Mire, fíjese que después de haber salido finalmente, doctora, de las instalaciones de la penitenciaría de Abaré, estuve yo creo que aproximadamente unos 10 días o quizás 10 u 11 días totalmente incomunicado. ¿No fue al...? ¿El día siguiente? No, doctora, estuve incomunicado. Vinieron a verme personas de San Paulo, si no me equivoco, ¿no? El doctor Gilberto Fiscal y el doctor... No recuerdo, un señor alemán diciendo que tenían interés en saber cómo se filtró la información a Wenceslao II, de una intervención que ellos hicieron, y esa cuestión fue avisada a los presos antes y todo eso. Después de eso, el doctor Rodrigo, el doctor Lincoln me buscó en 2010 también. ¿Confirma usted que salió por el consumo de estupefacientes esa noche al salir de allí? Doctora, se lo acabo de mencionar. Sea objetiva. No era, usted Puede después, allá en los debates, ¿sí o no? no era ese el motivo del uso de la interpretación. Entiendo el motivo, pero usted estaba drogado ese día. Ese día sí consumí, ¿Está bien? pero ese no fue el motivo. Después de 7 años, ¿usted cambió? Creo que mis ideas, mis conceptos hoy sobre el crimen organizado
Doctora, no tengo cómo borrar con una goma todo lo que yo... hice, pero usted cambió. No solo cambié, sino que me arrepiento profundamente de haber participado en eso. Usted también admite haber sido uno de los líderes de la facción criminal. Entré a la facción en 1998 durante un motín en la casa de detención de Sorocaba, Aparecidim, y salí en 2010. Estuve cerca de 12 años dentro de la facción, doctora. Desde El momento en que cambié, espero que de ahora en adelante mis elecciones, mis convicciones, sean otras. Estoy luchando para que así sea. El señor ya tiene tiempo acumulado para el beneficio. Probablemente debido a faltas disciplinarias, todavía necesite un año más para poder alcanzarlo. Cuando Su testimonio desencadenó diversas acciones penales, ¿el señor obtuvo algún beneficio del Estado por haber proporcionado ese tipo de testimonio? Doctora, tanto es así que no tuve ningún beneficio, que sigo todavía intentando resolver las cuestiones de faltas disciplinarias para poder postularme. Doctora, solo una pregunta. ¿Cómo se llama la señora? Por último, una última pregunta, ya que lo mencionaste, ¿cuál es tu apodo? Ya no uso ese apodo. Usted lo utilizó en 2006. ¿Cómo informó a los acusados? Calacalú. Él era uno de ellos, Macarrón. Había otro más, si quieres saberlo. ¿Alguien más lo tiene? Pregunta. Buenos días, doctor. Son preguntas muy puntuales. Usted mencionó, Por favor, acérquese al micrófono. voy a hablar, porque lamentablemente necesito consultar aquí mis anotaciones. Buenos días. Usted mencionó, se preguntó el nombre de una serie de personas. Usted mencionó a algunas que conocía y a varias otras que no conoce. La denuncia dice expresamente que el proceso trata sobre hechos ocurridos. Desde 2014 hasta la fecha actual, que es la fecha de la denuncia, que fue a finales de 2016, usted ya no formaba parte. No formaba parte, doctora, pero en esa época... Entonces, esos nombres, esos diversos nombres que usted no conoce, que están mencionados en la denuncia, usted no puede aclarar, no sabría decir si llegaron a integrar la facción o no. En este caso, la señora está preguntando sobre... Presos, ¿verdad? No. Sobre- Los nombres de los denunciados. Él, Ya escribió que ni siquiera los conoce, entonces no sabe quiero saber si sabe. No, pero él dijo que algunas cosas las escuchó decir. el... Señor, ¿se podría decirme si esos nombres que mencionó eran algunos que no reconoció? ¿Son estas personas las que realmente participaron en la acción o no? Y en ese caso, ¿y podría repetir los nombres, por favor? Por favor, puedo mencionar varios. Mencionaste a varias personas que no conoces, dijiste que no conocías a Marcela Fortuna, dijiste... A quien no conoces. Ah, abogado. Estáis informando como si fuesen miembros de la facción Y y... estoy preguntando, Sí, señor, usted sabe si ellos... ¿esos abogados que no conoces eran miembros de la facción? Doctor, solo voy a mencionar a una persona que conozco que fue miembro de la facción como abogado, porque fui yo quien lo inició. Era el doctor Sergio Ellis. Esta persona no era solo un abogado, era miembro de la facción, porque yo mismo lo inicié. Bien, entonces estás diciendo que los abogados, a excepción de ese, no eran miembros de la facción. No, señor, usted está diciendo que no lo sabe, doctor. Él ya... ¿Él perdonó eso? Dijo abogado, miembro de la facción. Conozco a uno, Sergio, ¿verdad? Sí, Porque tal como me lo cuentas, no, yo lo entiendo como tú. lo está poniendo. ¿Cuál es la pregunta, doctora? ¿Tampoco sabe decir si esos otros nombres fueron sometidos a alguna entrevista? Esos nombres de esas personas que usted no conoce. Era una costumbre de la cuestión. Sintonía de los gravatas desde el principio, a partir de 2006. Solía ser una costumbre bastante habitual que nos esforzáramos por intentar observar ahí la tendencia que se presentaba. ¿En qué momento ocurría esa entrevista? ¿No era justo al... ¿Inicio? Era justo al inicio. y la entrevista ocurría dentro del presidio? O también por teléfono, porque esa cuestión era muy sencilla y Y nosotros, o era por teléfono celular, o el abogado acudía al presidio y era entrevistado. perfectamente. Está bien. Usted dijo que algunos abogados que intentaron ser contratados no funcionaron, terminaron siendo despedidos. Eso llegó a pasar. Creo que eso debe seguir ocurriendo hasta hoy en día, porque no todos aceptan la presión. Es una cuerda floja. Desde el momento en que el abogado entra y empieza a recibir dinero del crimen, realmente es una cuerda floja. No todos que aceptan, tarde o temprano, ese castillo de arena puede desmoronarse. Entonces, no todos realmente lo aceptan.
Y usted también dijo que no se exponía desde el principio ninguna necesidad de practicar actos ilícitos, que eso venía. Acciones criminales, no era así. Entonces en determinado momento puede haber habido la sugerencia de la práctica de alguna cosa y la persona puede negarse, en ese caso es dispensada. Alguien que se niega a hacer determinada cosa es dispensado. Existen otros casos, no los voy a mencionar aquí, pero uno que mencioné hace poco fue el asesinato del doctor Marlon. Usted mencionó a una persona que se negó a practicar determinada conducta y fue asesinada. ¿Conducta? ¿Eso es correcto? ¿Por qué? Doctor, porque en ese momento estaba solicitando específicamente a personas que se encontraban recluidas en Wenceslao II, gente que estaba en Abaré y también a gente que estaba en el CRP de presidente Bernardes. O sea, estamos hablando de los líderes que ocupan la cima de toda la estructura de la facción. Esa persona, ese abogado que usted mencionó y que fue asesinado, ¿sabe cuánto tiempo trabajó para la facción? No. No duró mucho tiempo. Se fue en 2009, hace unos 2 años. 2 años. Si mal no recuerdo, creo que hace unos 2 años. Después de 2 años rechazó un determinado. No, después de eso. Desde el principio él no era una persona... No, lo entiendo, pero después de 2 años fue asesinado. ¿Por qué, doctor? Se suponía que sería una operación de transporte de dinero. No quería mencionar esto. Aquí, Su Excelencia. Señor, Usted puede optar por no responder. él tenía que llevar una cantidad muy grande de dinero. Él debía ser el portador. En ese momento era una persona que no levantaría sospechas ni nada y él se negó. Y a partir de eso surgieron muchas situaciones que fueron difundidas. Está haciendo esto, está haciendo aquello, tal. Pero en realidad... Está bien, usted ya respondió, doctora. Entiendo. ¿Alguna otra? Sí. Solo ese día, Excelencia. Me preguntaba durante estas entrevistas, ¿qué tipo de persona buscabas en un abogado? ¿Estabas buscando abogados? Y ya que los compañeros están molestos, ¿buscaban abogados con experiencia? ¿Cómo fue? ¿Quiénes ya estaban trabajando en el campo? ¿No? ¿Qué tipo de perfil buscabas? Entonces, doctor, generalmente buscábamos personas que recién se hubieran graduado, incluso por el tema en sí de... Dinero. Solemos evitar a los abogados de gran renombre y prestigio porque resultan mucho más complicados de manejar. Son personas que cuentan con una trayectoria profesional sumamente sólida y extensa, pero eso mismo hace que el proceso sea bastante más complejo de lo que desearíamos en este momento. Como decía, todo dependía de la entrevista, de lo que estuviera pasando, de cómo fuera, de las citas, de la relación. Pero dejo claro para la doctora, para finalizar, que siempre el mayor interés en estas contrataciones era la lucha y la defensa de los intereses del crimen organizado. ¿Y esos abogados iban a las cárceles a hacer visitas? Constantemente van de un lado a otro. Ellos son los legales. Y a través de ese artificio es donde se perpetúa un montón de otras cosas. Esa es una de las funciones principales, ir a las cárceles para conversar con los presos. Se le conoce como correo de la selva, donde al no haber celulares ni visitas en la penitenciaría, quienes terminan actuando son los abogados. Esas entonces es una de las funciones principales de esos abogados contratados. Con seguridad. Excelente. Usted dijo que le pillaron justo al principio, le pillaron pinchando un teléfono, transmitiendo una orden. ¿Dónde se realizó este monitoreo ambiental? ¿Estaba dentro de la prisión? Fue dentro del palacio del presidente Wenceslao II. De hecho, algunos abogados fueron arrestados. No sé si recordaré el nombre. Doctora Libania, doctora... El doctor Libania, la doctora Valeria y también el doctor Eduardo Diamante. Todos acabaron siendo detenidos por las autoridades. Partiendo de esta pregunta, ¿cuál? Fue toda una locura, ¿sabes? ¿Y qué pasa con nosotros además de todo esto? Luego habló y dijo, hombre, hay que hacer algo. Las cosas no pueden quedarse así aquí y vamos a dar una respuesta. Y dentro de eso, le pidieron que lo asesinaran. Funcionarios de prisiones, se solicitó que se hiciera, rebeliones en serie y esos abogados fueron los que cargaron con la culpa, fueron arrestados. Y por ese tema también me mandaron al CRP, Consejo Regional de Psicología. ¿Qué año fue ese? En 2006. Obtuve mi doctorado en el año 2006. Bueno, gracias, excelente. ¿Alguien más?
Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Marco Antonio y represento a varias personas. Doctor, Micrófono, por favor. 3 abogados, incluido Marco Williams. Está bien, está bien. Y Lo siento por la desesperación. Y sabed que las preguntas que hacéis, ya veréis, son todas mías. Doctor, ¿Poder? ¿podrías hablar un poco más alto, por favor? Hablo normalmente, bajo. La primera pregunta, señor Orlando, ¿usted considera a Marco Williams un enemigo suyo? ¿Es sí o no? Sé que los hechos son tristes, todo está en el periódico, pero lamentablemente tenemos que preguntar aquí para integrar el proceso. si le respondo que no, sería muy superficial. ¿Sabe usted por qué, doctor? Porque él era una de las personas que no estaba de acuerdo con el asesinato de mi esposa. Señor. Orlando, si no quieres responder es una pregunta personal, siéntete libre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque sé que esto es muy doloroso. Es doloroso para nosotros los abogados que llevamos mucho tiempo ejerciendo la abogacía y sabemos que algunas cosas pasan y que pasó en tu familia. Doctor, las preguntas fueron... Sí. Él es tu enemigo, Simone Alonso. No lo conozco, no lo recuerdo. Perfecto. Juliana. ¿Cuál es el nombre? Juliana Alonso. No lo conozco, no lo recuerdo. Antonio David Lara. Lo conozco personalmente. Sí. ¿Es tu enemigo o no? ¿Te importaría considerarlo? Todo aquel que simpatiza y es miembro de la facción es mi enemigo, es mi enemigo. De acuerdo. Acabas de decir y de mencionar algo que yo completamente desconocía. ¿Podrías decirme exactamente cuál fue el problema de los 12 que tomaron las decisiones, ¿vale? Sí, claro. Y luego os informaré, solo para Marcos, ¿vale? En lo que respecta a la creación de ese grupo de abogados en su época, ¿se encontraba usted plenamente de acuerdo con él y con Marco? Teníamos orden de la secretaria de no juntarnos a los dos. No, él en 2006. No, cuando se crearon los 12, Eso. el Consejo de los 12, llamémoslo así. En 2006 solíamos reunirnos en el pabellón 1 de Presidente Venceslao II. En cuanto comenzaron los atentados, nos sacaron, nos llevaron a Bernardes y todo eso. ¿Qué sucede? En el momento en que empezaron las entrevistas para llamar a los abogados y hacerlo de una manera efectiva, él simplemente no estaba presente y tampoco formaba parte de los 12, que era la sintonía final de esa época. Se creó en esa época. Usted no puede decir si él participó, puede decir que él no participó de esos 12 que decidieron sobre la formación de esa célula. Claro, él no formaba parte de los 12, hasta porque esa cuestión era nuestra, pero la orden y todo el plan le fueron enviados a él, para que también tuviera conocimiento y diera el visto bueno para que siguiera adelante. Me diste 2 cosas que no quería volver a tocar, sobre todo porque Marlon también era mi amigo. ¿OMS? Marlon. ¿Era él amigo del Señor? Pero tengo que jugar. Me das 2 hechos. Marlon, no estás de acuerdo. Y lo asesinaron. No, estás hablando directamente del asesinato. Sobre el asesinato. ¿Los 12 lo decidieron? No, en este caso no fueron todos 12. Esta cuestión fue iniciada por 3 personas. Doctor, ¿Cuál es la relevancia del asesinato de Marlon? ¿Todo? Excelencia absoluta. ¿Y? Eso es muy relevante. Realmente me gustaría mucho que usted me lo pudiera confirmar. sí, doctor, no estoy de acuerdo. Bueno, el tema de irse fue una cosa... Muy dentro del proceso, que ese Lito tampoco está de acuerdo con el asesinato de su esposa, ¿verdad? Eso fue lo que usted dijo. Él tampoco tuvo participación en ese asunto de Marlon, no. Fueron 3 personas. Entonces eso es muy relevante, SMS. No todas las decisiones pasan por él, o si pasan por él y él dice que no, igual sucede de todas formas. Porque esto es una facción. Sí, pero le voy a explicar cómo sucede eso en este proceso. Doctor, he tenido un problema. No, creo... Posees una claridad mental realmente impresionante. Mejor, porque para mí está claro, somos 12. Ahora hay un consejo. Yo no soy... Ni siquiera escuchando. Doctor, no estoy escuchando las preguntas, solo para ver si no está guiando la pregunta, pero ¿cuál es la pregunta específica? Pregunta específica. La pregunta es si Marcos
si hay órdenes que no pasan por Marcos o si él se niega a obedecer cualquier orden. No puede, no testificaré contra él más allá de la verdad. Para especificar qué órdenes pasan a través del marco y cuáles no, tenemos dos ejemplos. Su ejemplo personal y el ejemplo del doctor Marzo. Sí, claro. Entonces había dos cosas que, si yo tuviera algo contra ellos, si él estuviera en contra de ellos, la decisión sería la misma. Sí, pero ya. No manda. Déjelo responder. Para que usted entienda bien claro, voy a intentar resumir lo más rápido posible. Por ejemplo, doctor, 3 personas están involucradas en este asunto del doctor Marlon. Esos 3 forman parte de los 12. ¿Por qué me mandaron a avisar dentro del CRP donde yo estaba incomunicado? Mire, el doctor Marlon está por viajar a Miami. Era su abogado en ese momento. Perfectamente, fue por ese motivo. Me mandaron a avisar por la cuestión de que era mi abogado y él estaba defendiendo asuntos de mi familia. Hasta ahí todo bien. Solo que, doctor, ellos habían descubierto que el doctor Marlon estaba manejando dinero de la facción y tal y tal. No es necesario enviar este asunto a Marcos para que se decida. Nada. Ellos mismos, con la última palabra y total autonomía en la decisión, lo decidieron también. Respecto a la situación de mi esposa, sí fue informado. Tanto él como Abel estaban en desacuerdo sobre este punto. De ello también soy consciente, al igual que quienes lo acordaron, quienes lo llevaron a cabo, etc. Bueno, no interrumpiré. ¿Algo más, doctor? Es científico, doctor. Básicamente tuviste algo de tiempo extra hasta el año 2010. ¿Estás de acuerdo con eso? Oficialmente, de manera formal, dejé aquel lugar en el año 2010. Lo que estamos tratando aquí, señor Orlando, es únicamente lo relacionado con esta facción. Específicamente a partir del año 2013. Sí, no lo estaba. 14. 14, muy bien. Yo no lo hice. Más parte. Daba igual. Los implicados se habrían unido al grupo. Simplemente hablemos. Está bien, doctor. Sí, claro. Vamos. Justo. Está bien, continuó el doctor. Y esto es coherente con mi solicitud respecto de Picenilla y Antonio David de Lara, que ya ha sido rechazada porque menciona 2 casos. De hecho, ese era su punto, doctor. Decir que en 2013 terminó y empezó otro. No, doctor, puede preguntar. Está bien, doctor. La cuestión es jurídica. Pregunte sobre los hechos y listo. Entonces, de 2014 en adelante, usted dijo que tiene alguna información sobre la facción. Sí, la tengo, señor. ¿Esa información proviene de fuentes fidedignas o proviene de compañeros del entorno en el que usted vive en el ambiente carcelario? Está bien, vamos a ver si usted va a comprender. Doctor, yo recibo cartas de personas allá adentro que no estuvieron de acuerdo con lo que le pasó a mi esposa. Personas que hoy son miembros. Voy a dejarlo muy claro, no voy a decir nada referente a esas situaciones, porque son personas que hoy ocupan cargos allá adentro y ellos me avisan sobre las personas que están detrás de mí. Doctor, solo para que usted tenga conocimiento, mi cabeza, hoy dentro del sistema penitenciario vale 3 millones de reales. Ellos me avisan quién. ¿Ellos quién? Los que... Doctor, él no quiere especificar. Además, todo lo que él dijo hasta ahora. Doctor, ¿cómo es eso? Fui muy directo. ¿Son del sistema penal? Personas que son miembros de la facción Y que ejercen funciones allí dentro. Hoy. facción. ¿Eso le llega por carta, señor? No está a mi nombre, sino de otros, porque hay una censura sobre mí que lo impide. ¿Y todo preso? ¿Cómo pasa esa carta? Pasa. Claro que es pertinente. Pasa cuando las personas escriben algo. Existen varias maneras de disimular una cuestión importante y dentro de esa cuestión de disimulación, esos mensajes llegan. Y yo tengo conocimiento de eso, doctor. Doctor, en cuanto a si es actual, todas sus respuestas fueron sobre la época de cuando él formaba parte. No mencionó nada sobre los acontecimientos actuales. Está hablando de acontecimientos actuales. Sí, estoy hablando de personas, pero puedes continuar. Para ser considerado miembro, es necesario estar bautizado y tener un doctorado. ¿De qué estás hablando? ¿A quién bauticé? ¿De qué hablas? Yo bauticé, ¿qué dice? ¿Qué hace? ¿A quién bauticé, señor? ¿De qué hablas? ¿A quién bauticé? ¿De qué hablas? ¿Pero de qué estás hablando? ¿A quién dices que bauticé yo? ¿De qué hablas? ¿A quién bauticé? ¿Qué dice? ¿Hay que bautizarse y los otros son simpatizantes?
El simpatizante es la persona que demuestra simpatía por la causa. Por ejemplo, para responderle más rápido, el doctor Rogelio Acevedo, que incluso quería pedir ser movilizado por cuestiones de voto para entrar en la política y todo eso. Doctor Sergio. Doctor Sergio, respecto al asunto, se bautizó porque era una persona con mala tendencia. Incluso me trajo un arma dentro del sistema penitenciario. Era abogado, pero un miembro de la pandilla que una vez me trajo un arma de fuego dentro de la penitenciaría durante la visita de un abogado. Ahora bien, usted se preguntará, ¿cómo surgió este problema? Ella entró, se trajo un arma, se trajeron municiones y se entregaron a un centro médico durante una consulta con abogados. Esas son noticias viejas, ¿no? 2005 El año 2005. no es tan viejo. Tenía detectores de metales, tenía revistas. ¿Las salas de visita tienen cristales hoy en día? Hoy, ¿Hoy? la mayoría tienen vidrio, doctor. Hoy en día la mayoría están hechos de vidrio. Volvamos a Rogelio Civetto. No soy su abogado, pero él estaba allí trabajando para la facción, ¿verdad? Lo que estamos comentando en el día de hoy. En 2017. En relación con los acontecimientos actuales, el señor Orlando, actualmente respecto a los nombres que conoces, ¿sabes si todavía forman parte del equipo o los desconoces? Entonces me dejaría llevar. Él no lo sabe, doctor. No puedo decirlo, doctor, lo sé. Es Porque él no lo hace. Él lo hace, Bienio. lo contrataron. Doctor, hacerlo no es cuestión de mérito. Él responde basándose en hechos, de los cuales ya he dicho que no tiene conocimiento. No puedo decir eso, doctor, lo siento. La verdad es, no hay problema en que lo diga. ¿Alguna otra pregunta, señor? Sí, sé que sí. Usted hizo un buen trabajo. Usted estuvo preso en 2006, 2009, 2010. Yo también pasé por aquí. Los abogados que se involucraron y se metieron con los intereses de sus clientes, la mayoría fue arrestada, ¿no es así? No considero que sea la gran mayoría, pero lograron arrestar a una buena parte. Sí, señor. Usted mencionó el Líbano, mencionó a Doctora Valeria La. el doctor Diamond, quien es. Doctor, si no me equivoco, es Alessandra, o sea, la doctora Patricia. Esto no fue una intervención telefónica. Paul, doctora Odete. Odete, ¿no era eso un bicho en el salón? No entendí. Perdón, doctor. Lo arrestaron por una escucha en visitas. No, todos esos. Allá, pero algunos se fueron. El Líbano era una intervención telefónica en el salón. ¿Son estos abogados parte del proceso? ¿O estos nombres forman parte de la denuncia? No. No pasará. Pero la inferencia de que los abogados reciben órdenes en la sala de consulta existe dentro de la... Todo este proceso sumamente complejo que estamos ejecutando paso a paso en este mismo instante. Lo sé, lo entiendo, pero estoy cuestionando. Algo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál? Preguntas. Silencio, fueron absueltos. Pedro, parece que fueron absueltos. ¿Jura? Exactamente. David Lara ayudó bastante en el equipo, en la formación, Él estuvo desde el principio. desde el principio. Vamos a hacer una separación. La actividad lícita de David y la actividad ilícita de David. Cuando él va a llegar a un acuerdo con usted, ¿de acuerdo? Esa palabra no es para ponerlo en una situación incómoda. Pero cuando él compone ayuda a la Constitución, está ayudando a la constitución lícita de un equipo de abogados. ¿Es eso? Planeaba formar ese equipo de abogados para llevar mensajes. Y entonces voy a preguntar, ¿qué les dijo para instruirlos respecto a tener una actividad ilícita en la abogacía? Entonces la cuestión aquí es muy simple. El proceso es hasta natural porque a partir del momento en que usted percibe que ese abogado, ese profesional constituido, tiene una tendencia, ahora se lo voy a especificar, para poder a pactar realmente con la situación criminal. Existían miembros del PCC que fueron arrestados en otro estado. Esos miembros del PCC necesitaban atención porque estaban pasando por problemas serios en ese otro estado. Él fue uno que, cuando se le mencionó eso, dijo lo siguiente. Dijo, personal, vean qué necesitan. Para que se diga, para conversar, que yo voy allá. Y eso fue en una penitenciaría de Charqueada, para ser más específico, señor.
Y él incluso llevó lo siguiente. Charqueada es Marco Williams, mi gran señor, ¿es eso? Sí, charqueada, sí, otro tal. Así que vamos. Nos trajo la siguiente propuesta, que se basó en su comprensión de la dinámica del crimen en esa zona, tal como lo propuso el PCC, Primeiro Comando da Capital, una alianza criminal. Entre otras cosas, llegaron incluso a apoyar a los miembros del PCC que estaban allí. Y es posible que lo que vemos allí hoy, que ha crecido y se ha expandido, sea lo que llevó a que se formara esa alianza en esa época. Por favor, doctor, le pido que tenemos que proceder a suspender momentáneamente por causa de la grabación.